Hola a todos, buenos días. Nada, pues vamos a empezar la charla, ¿no?, sobre el impacto mediático del lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa. Y bueno, para empezar una reflexión, ¿no? Quizás un buen indicador del impacto mediático del lobo pues puede ser este congreso, en el que un número alto de personas, más de 250 personas, nos congregamos aquí para debatir sobre una especie que realmente no está protegida ni amenazada en gran parte de su distribución actual en la península ibérica, y aún así pues crea debates extensos y muy acalorados, ¿no? Cuando realmente la especie a lo mejor no necesitaría de tanta atención desde el punto de vista de la conservación estricta. En este sentido, bueno, pues nosotros para acercarnos a este trabajo pues nos planteábamos, por una parte, ver si realmente se podía cuantificar el impacto mediático del lobo, ¿no? Algo que intuitivamente cualquier persona que se dedicase, ¿no?, a que se dedica al estudio del lobo, pues supone, ¿no?, que realmente es el lobo pues sufre una cierta sobredimensión mediática, ¿no? Y bueno, y en este sentido pues tenemos que empezar diciendo que en el tema del lobo existe un conflicto, bueno, que ya hablamos extensamente de él a lo largo de este congreso, un conflicto polarizado en el que existen sectores pro lobo y anti lobo que están en extremos opuestos, y bueno, y este conflicto al llegar a los medios se magnifica y convierte al lobo en un animal mediático. Y esto también influye en la percepción social de la gente, y esto acrecienta, ¿no?, también que diversos sectores de la población pues también perciban el lobo con realidades distintas. Bueno, el conflicto en realidad, como ya ayer comentaba alguno de los conferenciantes, es común, ¿no?, a lo largo de la distribución y siempre tiene los mismos componentes. Es una, digamos, una lucha entre el lobo y el hombre por recursos, ¿no?, que provoca pues la protesta de los ganaderos o los cazadores y que provoca por las iras de los sectores conservacionistas, ¿no? En realidad, un poco lo que siempre se viene diciendo. Y nada, en ese sentido también debemos entender, ¿no?, que la conservación de los carnívoros depende del paisaje, tanto del paisaje sociopolítico como del paisaje biológico. Y ahí entraremos a valorar, ¿no?, que la capacidad de carga biológica pues también se opone, ¿no?, a la capacidad cultural de carga. No solo tendremos que hablar de capacidad de carga biológica, sino también de capacidad cultural de carga, ¿no? Es un poco también, algunos conferenciantes lo dejaron entrever en sus ponencias. Pues nada, como decíamos, nosotros en este trabajo lo que tratamos es de cuantificar empíricamente el impacto mediático del lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa. Pues para eso, ¿no?, lo que contamos es con, por una parte, los datos de un trabajo muy amplio realizado para el Parque de Picos en el contexto de una asistencia técnica, y por otro, el trabajo de una compañera, María Martín, que en su trabajo de fin de licenciatura pues, y tutelado por Luis Llaneza, pues también abordó esa misma cuestión en el sector cántabro y en el sector leonés. El trabajo para el campo abordó específicamente el sector asturiano. Bueno, se consideran una serie de variables, ¿no?, que las clasificamos en tres grupos generales, que bueno, ya veis, los típicos parámetros de fecha, ámbito, bueno, variables temáticas, toda esa serie de variables que veis ahí, y grupos de interés. Claro, con estos datos pues hicimos un montón de análisis y llegamos a conclusiones muy amplias, pero que en el contexto de esta charla, como es muy reducido, pues no podemos tratar, ¿no?, no podemos abordar. Y así vamos a abordar solo unas cuestiones, bueno, tenemos una serie de análisis, y en el contexto de esta charla vamos a abordar unas cuestiones que nos parecen más significativas y que pueden aportar un poco
de luz, ¿no?, a este debate, o pueden un poco, digamos, ser más interesantes para este contexto. Y serían un poco, se distribuyen las noticias homogéneamente en el tiempo, el volumen de noticias está relacionado con la superficie del parque y o con la población de lobos, existe relación entre noticias y daños, y por tanto, la conclusión final, existe sobredimensión mediática en torno al lobo, y un poco es lo que queremos llegar a cuantificar con ese estudio. En nuestros resultados, pues, en tanto en nuestros sectores, pudimos ver que la distribución de las noticias no es homogénea en el tiempo. Hay años que hay más noticias y años que hay menos. Y realmente lo que se ve es que hay pulsos que tampoco se relacionan con la realidad biológica de la especie, van más allá de la realidad biológica de la especie, no afectan, no es que cambie la realidad biológica de la especie, sino son factores sociopolíticos, socioambientales los que producen este pulso de noticias. Eso es muy importante a la hora de la gestión, ya que estos pulsos muchas veces modifican o condicionan las pautas de gestión, y creemos que esto no es bueno, ¿no?, en el tema de la gestión. Por eso creemos que la gestión debe ser homogénea en el tiempo y no dejarse, digamos, llevar por estos pulsos mediáticos. En cuanto a la relación entre noticias y superficie, pues ahí vimos, ¿no?, que el volumen de noticias no es proporcional a la superficie en ninguno de los tres sectores. Vemos que realmente hay muchas más noticias, ¿no?, que en cada uno de los sectores que la superficie provincial, ¿no?, que supone ese sector, ¿no?, del parque. Y en cuanto a noticias y números de lobos, también vimos que el volumen de noticias no depende de la población de lobos. Realmente los sectores de picos de las tres zonas no son las zonas que más lobos tienen de las tres comunidades autónomas, y en cambio sí que generan muchas noticias. En este sentido podemos decir, ¿no?, que el Parque Nacional de Picos de Europa, en la parte asturiana, pues genera el 34,5% de las noticias, y suponiendo el 2% de la superficie provincial o autonómica, y dando cobijo al 8,8% de los lobos. En el caso de Cantabria, la proporción de noticias sería el 33,66%, el 3% de la superficie provincial, ¿no?, de Cantabria, y el 20% de los lobos. Y en León tendríamos el 13,28% de las noticias, el 1,59% de la superficie y el 6,25% de los lobos. Relación entre noticias y daños, pues vemos que no existe correlación en el lado cántabro, tampoco existe correlación en el lado de León, en cambio sí que existe correlación en el lado de Asturias. Pero en ese sentido este resultado lo matizamos un poco porque realmente en otro análisis en el sector asturiano, en el que comparamos los distintos sectores contemplados en el plan de gestión del lobo, ¿no?, que veis ahí que serían las 8 zonas contempladas en el plan de gestión, pues sí que vimos que al final en Asturias se generan más o menos noticias en función del número de daños en las distintas zonas. En este sentido, en el Parque de Picos se generan muchas más noticias de lo esperado de acuerdo al número de expedientes de daños tramitados. Es decir, que en Picos de Europa el tema de los daños también estaría sobredimensionado. Y esto nos lleva a la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Existe sobredimensión mediática en torno al lobo? Pues lo que decíamos antes, el volumen de noticias sobre el lobo pues no es proporcional a la superficie que ocupa, ni a las estimas poblacionales, ni al número de daños generados. Las noticias generadas alrededor del lobo mayoritariamente resaltan los aspectos conflictivos de la gestión y conservación de la especie. En este sentido, claro, aquí no teníamos mucho tiempo para comentar esto, pero las variables negativas, digamos, relacionadas con los daños y sobre todo con el pago de daños y cuestiones siempre negativas, son las que tienen mayor frecuencia de aparición. Lo que digo al final, eso, las variables relacionadas con daños tienen siempre mucha frecuencia de aparición, y otras variables como miedo, aumento del número de lobos,
son variables que también frecuentemente aparecen en las noticias. Y, por ejemplo, noticias de índole positivo son mucho menos numerosas o casi testimoniales. Y una cosa que también queremos así, a modo de reflexión, aunque no es la, digamos, la clave, ¿no?, de este... Quedan 5 minutos. No es la clave de esta comunicación, y sí que algunos compañeros en otros foros llevaron algún trabajo en este sentido, pero bueno, que nos queríamos preguntar si la viabilidad de la ganadería en picos está realmente relacionada con el lobo, o si realmente, digamos, en picos de Europa se sobredimensiona el efecto del lobo sobre la viabilidad de la ganadería. En este sentido, vemos que para el Parque Nacional de Picos de Europa no es la zona ni con mayor incidencia de daños, ni con mayor presencia de la especie en el ámbito de de las 3 comunidades autónomas. También vemos que el sector ganadero de alta montaña, todos sabemos que tiene la viabilidad comprometida en un escenario de mercados globalizados, en el que los cambios en el mercado también ocasionan rentas pequeñas y convierte la actividad en bastante marginal. Y creemos que el lobo solo es un factor de sinergia, ¿no?, que puede precipitar el fracaso de las estructuras tradicionales, aunque nunca creemos que sea el único ni el mayor responsable de los males que padece el sector ganadero, ni en el parque ni en su área de influencia. Y esto creo que es extrapolable a cualquier área, a cualquier zona de las 3 comunidades autónomas. Y bueno, a modo de conclusión, pues eso, el protagonismo mediático del lobo pues trasciende la realidad ecológica de la especie y responde a cuestiones de índole social, que aumenta y magnifica la conflictividad social y sobredimensiona el problema. El nivel de conflictividad no está relacionado con la presencia de lobos, es decir, que hay zonas, en el caso asturiano se veía claramente, Picos de Europa no es ni de lejos la zona con más lobos en Asturias.